Muy bien, nos reunimos aquí en esta mañana a estudiar juntos la palabra de Dios y el libro que hemos venido estudiando es el Evangelio según Marcos. La semana pasada estuvimos viendo una introducción que nos muestra los aspectos generales de este Evangelio. El estudio de la palabra ha sido algo que de alguna manera se ha puesto como relegado. Muchas iglesias ya ni siquiera le muestran importancia, pero sin embargo para Dios es importante. El estudio de su palabra es el testimonio fiel que tenemos, en el cual Él nos revela su voluntad, en el cual Él nos revela quién es Él, cómo es Él, y también nos enseña quiénes somos nosotros. Nosotros, a través de la creación, de todo lo que existe, podemos ver la bondad de Dios, podemos ver el poder de Dios, podemos ver la sabiduría de Dios. En la creación hay distintas cosas que se nos muestran acerca de Dios, acerca de su Creador. Sin embargo, ninguna de ellas puede salvarnos. Lo que nosotros conozcamos que hay un Dios que formó todas las cosas no puede salvar a nadie. Sin embargo, a Dios en distintas épocas y de diversas maneras le agradó manifestarse y dejar este testimonio fiel para nosotros a través de su palabra. En su palabra es que se nos revela a nosotros cómo es que Dios salva, cómo es que Dios salva a los pecadores. Y este es el propósito del Evangelio según Marcos. Marcos nos muestra cómo es que Dios salva a los pecadores. Nos muestra quién es ese Dios único, ese Dios majestuoso, que cuando el hombre pecó, se agradó de dar una promesa para la salvación de los pecadores. Entonces vamos a comenzar estudiando Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Ya vimos, como les mencionaba, los aspectos generales de este evangelio. Con aspectos generales me refiero a quién es el autor. Vimos que Marcos, el que se nos refiere aquí, fue discípulo de Pedro, discípulo de Pablo, ¿verdad? Ya sabemos quién es el autor. También sabemos a qué iglesia o a quiénes fue enviado este evangelio, que fue un evangelio enviado para gentiles, que quiere decir comunidad no judía, que no formaba parte del pueblo judío. Vimos la fecha, vimos todos estos aspectos generales. Pero en esta mañana, mientras nos introducimos al estudio de este capítulo, hay una cosa distinta que vamos a observar. Si usted observa el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Lucas, estos evangelios tienen un comienzo distinto al Evangelio según Marcos. Marcos no nos muestra la genealogía. Marcos no comienza mostrándonos una genealogía. Sin embargo, aunque Marcos no comienza mostrándonos la genealogía de Jesucristo, nos muestra otro aspecto específico. Nos muestra la procedencia de Jesucristo. Nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Y note las siguientes palabras: Hijo de Dios. Nos comunica directamente de dónde procede Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Esta introducción es algo similar a la que nos presenta el apóstol Juan en el Evangelio según Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas que hay fueron hechas por Él. Es un comienzo algo similar al del Evangelio de Juan. Nos muestra quién es el Hijo, de dónde procede el Hijo. El Hijo, Jesucristo, es Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Marcos con esto? Marcos nos está diciendo que el Evangelio, que son las noticias de las buenas nuevas, unas noticias de gozo, de victoria. Jesucristo ha vencido la muerte, ha vencido al diablo y ha
apaciguado, logrado la paz con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios y Jesucristo recibió la ira en nuestro lugar, tomando nuestra naturaleza, haciéndose hombre, recibió la ira en nuestro lugar y quitó el mayor problema que reposaba sobre nuestras cabezas. Dios estaba con su arco apuntando hacia los pecadores, listo para matarlos. Sin embargo, Cristo recibió la ira en nuestro lugar. Esas son noticias de gran gozo. El mayor problema de los hombres ha sido resuelto. Así era como lo definía un predicador. El mayor problema de los hombres ha sido resuelto. Algo que el hombre no podía resolver ha sido resuelto. Dios nos ha mostrado su gracia en Jesucristo, su Hijo. Esas son noticias de gozo, de alegría, de contentamiento, son noticias gloriosas. Entonces, Marcos ya nos dijo que el Evangelio es un mensaje glorioso y de victoria. Pero hay otro aspecto que Marcos nos está mostrando aquí. ¿En qué año ustedes creen que se desarrolla el Evangelio? ¿Ustedes creen que el Evangelio comienza con Mateo, con Marcos, con Lucas y con Juan? No. Los evangelios no comienzan con estos maestros o con estos apóstoles. Los evangelios no comienzan con ellos. Marcos comienza su evangelio diciéndonos lo siguiente: el evangelio es el primer mensaje de Dios a los pecadores. Es el evangelio según Dios y es acerca de su Hijo. Cuando los hombres pecaron, Dios anuncia su evangelio. Dios anuncia cómo va a salvar a los pecadores. Ahora, no es un mensaje que fue preparado como una segunda opción o como un plan B cuando el hombre pecó. Es un mensaje que estaba determinado, estaba decretado, había sido establecido desde la eternidad. El hombre iba a pecar y sin embargo Dios iba a dar a su Hijo por los pecadores. El Hijo voluntariamente iba a venir y salvar a los pecadores. Este es el evangelio que revela la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? Que revela que Dios es sabio, formó todas las cosas, decretó todas las cosas, estableció un orden a la creación, que es un Dios justo, que castiga, que odia el pecado, pero también que es el Dios de la gracia, que cuando el hombre pecó, dio una promesa para salvar a los pecadores. Entonces Marcos nos deja claro que este evangelio que nos presenta aquí no comienza con él ni con ninguno de los otros apóstoles. Es el evangelio de Dios, el primer mensaje de Dios a los pecadores. O sea que Él hizo el primer evangelio, Dios nuestro Señor hizo el primer evangelio. Exacto, solamente hay un evangelio, no hay varios evangelios. Si ustedes comparan el libro de Marcos, de Juan, de Lucas y de Mateo, es el mismo mensaje. Dice Pablo que no hay muchos evangelios, solamente hay un evangelio y es el evangelio de Dios. Y lo que hicieron estos apóstoles y maestros de la iglesia fue una cosa: presentar cuál era ese evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios, el mensaje de las buenas nuevas, de las noticias de gozo que se nos presenta en Jesucristo el Hijo, aquel Salvador prometido que Dios dio para salvar a los pecadores. Entonces es el primer mensaje de Dios a los pecadores. Ya vimos eso, también lo mencionamos anteriormente en Génesis 3:15. ¿Qué pasó cuando el hombre y la mujer pecaron? Ellos merecían el infierno en ese mismo instante. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo una promesa: va a venir un hijo de la simiente de la mujer. Pero ese hijo era hijo de Dios, era hijo de Dios que vendría aquí a este mundo, se encarnaría,
nacería del Espíritu Santo, se encarnaría, Sería hombre. sería hombre, viviría justamente en nuestro lugar y también moriría sufriendo la maldición que nosotros merecíamos. Entonces, es el primer mensaje de Dios a los pecadores. Es un mensaje que guarda una promesa. Es un mensaje que guarda una promesa, y la promesa es que anuncia la venida del único que puede salvar a los pecadores. No hay muchos caminos para la salvación, solamente hay un camino. Si ustedes han leído la Biblia, ustedes verán que Jesucristo dice acerca de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Solamente hay un camino para salvar a los pecadores. ¿Qué puede hacer el hombre para salvarse a sí mismo? No hay nada que pueda hacer para salvarse a sí mismo. Necesita un Salvador. Díganme qué hombre puede vencer la muerte. Ninguno. Díganme qué hombre puede vencer al diablo. Cualquier tentación, ante la más mínima tentación, aquello que guardamos en lo profundo de nuestros corazones, el hombre sucumbiría. Ahora imagínense poner al hombre a contender contra el diablo. No puede hacerlo. El hombre es esclavo del diablo. El hombre, aparte de Cristo, es esclavo del diablo. El hombre no puede vencer la muerte, el hombre no puede vencer el diablo. Pero si eso les pareciera a alguien posible, díganme qué hombre puede contender contra Dios. ¿Qué hombre puede luchar contra Dios y ganarlo? No hay ninguno que pueda contender contra Dios y ganarlo. Entonces, el hombre necesita un Salvador. Pero no es un Salvador que venga aparte de Dios. Los evangelistas no nos muestran que es un Salvador que venga aparte de Dios. No nos muestra que sea un ángel, que sea un ser creado. Nos muestra que el Salvador es Dios. El Salvador que se nos muestra aquí es Dios. Es un mensaje que ya hemos mencionado, que es un mensaje que nos muestra la primera promesa de Dios a los pecadores. El primer mensaje de Dios a los pecadores guarda una promesa, pero veamos otro aspecto que nos va a mostrar Marcos aquí. Es un mensaje que ha sido predicado desde siglos atrás, desde el jardín del Edén y a través de toda la historia hasta nuestro día. Es un mensaje que fue predicado atrás por los profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Es alguien que ve el futuro? Alguien que dice No es puede esencialmente. pasar, pero no es verdad. O sea, no. Un profeta, lo que quiere decir la palabra profeta, es uno que habla la palabra de Dios, uno que proclama la palabra de Dios, uno que dice aquello que Dios le ha revelado. Entonces, en este sentido, hay profetas y hay falsos profetas. ¿Qué es lo que hacen los falsos profetas? Dicen aquello que ellos desean en sus corazones. Persuaden a las personas de acuerdo al pecado que hay en sus propios corazones. Buscan satisfacerse a sí mismos. Eso hacen los falsos profetas. Pero ¿qué hacen los profetas que Dios estableció? Proclaman la palabra de Dios. Enseñan todo aquello que Dios les ha revelado. Los profetas son aquellos que se nos muestran en las Escrituras. Hoy en día no hay profetas. El último de los profetas que veremos en las Escrituras es Juan el Bautista. Este es el último de los profetas. Y veremos qué fue lo que hizo Juan el Bautista. Entonces, los profetas desde siglos atrás se refirieron a una profecía. Y ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque Marcos, el evangelista Marcos, nos muestra cuál era ese mensaje
predicado por los profetas siglos atrás. ¿Cuál era la profecía específica? Para el estudio de nuestro pasaje nos vamos a apoyar en el siguiente bosquejo. El título de la enseñanza va a ser el testimonio de los profetas. Nuestro primer punto es: el Evangelio cumple la profecía. El Evangelio cumple la profecía. Como les he dicho, hay un mensaje que fue predicado desde siglos atrás a través de los profetas, una profecía, y el Evangelio cumple esa profecía. El segundo punto que vamos a ver es: el Evangelio revela la profecía. Había un mensaje, una profecía ya dada, ya establecida, pero que se nos revela completamente en el Evangelio. Se nos da claridad de qué se refería esa profecía. Es el cumplimiento de la profecía. Y el tercer punto es: el Evangelio tiene un llamado de fe. Tanto el Evangelio como la profecía nos muestran un llamado de fe. Un llamado de fe. Entonces vamos a comenzar viendo nuestro primer punto. El Evangelio cumple la profecía. El Evangelio cumple la profecía. Durante los primeros años de la iglesia existieron discusiones acerca de la relación entre el Antiguo Testamento y la vida de Jesús. Para los judíos, Jesús de Nazaret era un blasfemo. Vemos en las Escrituras, vamos a ver a través de varios pasajes que los judíos tachaban a Jesucristo como un blasfemo. Incluso le llegaron a llamar hijo de Belcebú. Le hicieron acusaciones como que él engañaba a la gente. Y esta misma discusión siguió a través de años durante los comienzos de la iglesia. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué relación tiene Jesucristo con el Antiguo Testamento? Los sacerdotes y varios de los judíos creían que Jesús venía a dar una enseñanza distinta a la que se había mostrado a través del Antiguo Testamento, una enseñanza distinta a lo que habían dicho los profetas. ¿Pero era esto verdaderamente así? ¿Verdaderamente Jesús era un blasfemo? Ellos decían que era un blasfemo porque sus enseñanzas se oponían a las tradiciones de los rabinos. La Biblia nos presenta diversas ocasiones donde las enseñanzas de los judíos entraban en conflicto con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vayamos a Marcos 7 y vamos a revisar los versículos 5 y 11. Entonces Marcos 7 y vamos a revisar el versículo 5 y luego el 11. Dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Primeramente, el versículo 5 nos muestra un conflicto, una discusión. Se acercan los escribas, los maestros de la ley, se acercan los fariseos, los religiosos, y le dicen al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ellos habían creado una serie de pasos, de ritos para comer los alimentos, donde consistían de distintos lavamientos de mano, lavamientos de vasos, y esto lo hacían como algo ceremonial. Entonces vienen a decirle al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Dios? Porque eso no está en la ley de Dios. Dicen, pero ellos veían la tradición de los ancianos como si fuera ley de Dios. Entonces le dicen: ¿por qué ellos comen con las manos inmundas? Hay un conflicto ahí. Jesucristo, tú estás enseñando algo distinto a lo que nos enseñaron los antiguos rabinos, los ancianos.
Entonces el Señor Jesucristo responde su cuestionamiento de las manos inmundas con otra cuestión. Y dice el versículo 11: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte le pertenece a Dios. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Entonces ellos confrontan al Señor Jesucristo porque sus discípulos están comiendo con las manos inmundas, de acuerdo con la tradición de los ancianos, pero el Señor Jesucristo les confronta con otra pregunta. Dice, bueno, ustedes dicen que yo quebranto la tradición de los ancianos, la cual ustedes observan como si fuera ley de Dios. Pero entonces díganme, ¿por qué ustedes enseñan al pueblo lo siguiente? Todo aquello con lo que yo pudiera ayudar a mi padre y a mi madre es para Dios. Ahora, eso puede parecer un buen pensamiento, ¿verdad? Puede parecer como algo de celo. Mis bienes le pertenecen a Dios. Pero en realidad lo que estaban enseñando era una excusa. Y algo que sí quebrantaba la voluntad de Dios. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Yo sé que se lo saben de memoria. Es molestando. No se lo saben. Pero ¿qué dice el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Dios en los 10 mandamientos dice, ordena, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué están haciendo los escribas y los fariseos? Están inventándose una ofrenda porque eso no lo estipula Dios. Se están inventando una ofrenda que invalida el quinto mandamiento. Puede parecer algo bueno, pero en realidad no es algo bueno. Dios estableció las ofrendas que debían de dar para el cuidado del templo, pero ellos aquí se están inventando una ofrenda que invalida el quinto mandamiento. Si Dios llama que se honre al padre y a la madre, ¿por qué estos hombres que tienen el deseo de enriquecerse o que tenían el deseo de enriquecerse crean esta ofrenda que invalida el quinto mandamiento? ¿Quién está quebrantando la ley de Dios? Básicamente lo que les dice el Señor Jesucristo. ¿Quién está quebrantando la ley de Dios? Díganme. ¿Ustedes que han enseñado a través de sus tradiciones el lavamiento de las manos? Yo le estoy quebrantando por anular ese rito que ustedes han creado como tradiciones de hombres, o ustedes la están quebrantando al violentar el quinto mandamiento. Eso es lo que les pregunta el Señor Jesucristo. ¿Quién está quebrantando la ley? El hombre. Los escribas y los fariseos están violentando el quinto mandamiento. Eso es lo que implica este cuestionamiento que les hace el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que no solamente en este pasaje, sino que a través de los primeros años de la iglesia, incluso hasta la actualidad, hubo conflicto entre las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los hombres, y las tradiciones de los hombres, y la ceremonia de los hombres. Pero ¿quién es quien verdaderamente quebranta el mandamiento? ¿Qué es lo que verdaderamente ordena Dios? Aquí en las Escrituras vemos un conflicto entre las tradiciones de los judíos y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y vamos a ver a través de las Escrituras distintas situaciones donde chocan o entran en conflicto ambas enseñanzas, pero una procede de Dios y otra procede del corazón de los hombres. Una es conforme al mensaje de Dios, conforme a la profecía de Dios,
y la otra es conforme a la propia imaginación de los hombres. Pero este no es el más grande choque. Hay un choque que es todavía mayor, hay un conflicto que es todavía mayor. Y este conflicto se presenta en relación con quién es Jesucristo. Y aquí en el libro, en el Evangelio, ¿con quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Para los judíos, Jesús era solamente un Galileo. Era hijo de un carpintero llamado José. Esto lo vemos en Juan 7:52. ¿No conocemos a este? ¿No es hijo de José? ¿No es un nazareno? Constantemente, ¿no es de Galilea? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Para los judíos, Jesús era solamente un Galileo. Era el hijo de un carpintero llamado José. Mateo 28:11 al 15 dice lo siguiente: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, para los judíos, en la discusión acerca de quién es Jesucristo, para los judíos, ellos decían: Jesucristo es solamente un Galileo, es el hijo de José. Pero pregunta, ¿qué nos muestran los evangelios? ¿Y qué es lo que nos va a mostrar Marcos? Que Jesús no es un Galileo, que Jesús no es solamente el hijo de José. José fue su padre adoptivo. ¿Y qué nos muestra específicamente este pasaje en Mateo que acabamos de leer? Este pasaje que acabamos de leer es después de la resurrección. Cuando estaba la tumba sellada, ¿qué pasó? ¿Qué eventos pasaron? Se apareció un ángel, la piedra fue retirada, el cuerpo de Jesucristo no estaba. Jesucristo se aparece a sus discípulos. ¿Y qué hacen los soldados cuando ven al ángel y ven todo ese lugar temblar y todo? Se espantan, huyen. Y ellos nos dicen: oye, gobernador, se robaron el cuerpo. Eso no es lo que ellos dicen. Ellos dicen: esto ha pasado, tembló la tierra, se apareció un ángel, nosotros corrimos despavoridos porque temíamos por nuestras vidas. Y ellos les dicen: les vamos a pagar este dinero y ustedes van a decir que el cuerpo lo robaron sus discípulos. Entonces, y noten lo siguiente que dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, para los judíos, Jesús de Nazaret era un Galileo, era hijo de José. Decidieron cerrar los ojos e ignorar todas las señales, los milagros y las profecías que fueron cumplidas en Jesús. Sí. Todas las cosas que nos muestran los evangelistas no son nuevas. Fueron profetizadas de antemano, fueron dichas por los profetas. Y sin embargo, los judíos decidieron ignorar todas estas señales, milagros y profecías que fueron cumplidas en Jesús. Entonces, para los judíos Jesús era un Galileo. Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos predicaron quién era Jesús. Predicaron, como dice el apóstol Pedro, todo aquello que ellos vieron con sus propios ojos acerca del Hijo de Dios. Y en ese contexto se nos presentan los evangelios. No son fábulas, no son mitos, son todas las cosas
que los discípulos vieron, todas aquellas señales, milagros que los discípulos vieron, que anunciaban quién era Jesús. Los discípulos, tras la muerte y la resurrección, se dedicaron a predicar quién fue y quién es Jesús de Nazaret. No era una enseñanza novedosa, era el mismo mensaje predicado desde el principio. Y es dentro de este panorama que Marcos nos cita una profecía específica que nos muestra que el Evangelio de Jesucristo fue testificado por los profetas. Dice de la siguiente manera: como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué está escrito en Isaías el profeta? Si ustedes toman el Evangelio de Marcos, toman el Evangelio de Mateo, de Lucas, Juan, toman estos 4 evangelios y van a Isaías, van a darse cuenta que todas las cosas que hace Cristo, todas aquellas cosas que hace Cristo en el Evangelio, son anunciadas y profetizadas desde antemano. No solamente en Isaías, Jeremías, vayan al Antiguo Testamento y comparen los evangelios y se van a dar cuenta. Entonces Marcos toma la profecía de Isaías y la muestra. Dice, como está escrito en el profeta Isaías. Marcos nos muestra una profecía específica. Y esta profecía enseña que el Evangelio de Jesucristo fue testificado por los profetas. Isaías fue alrededor de 500 años antes de Jesucristo y ya había anunciado su venida. Como les decía la predicación anterior, vaya a Isaías 7, vaya a Isaías 9, 11 y va a ver que se anunciaba de Jesucristo, el nacimiento virginal. Vaya a Isaías 53 y va a ver que está anunciada su muerte. Compárelo, vaya al Salmo, a los Salmos, vaya al Salmo 21, igual se va a dar cuenta de esto. Entonces, no son los únicos pasajes, sino a través de todas las Escrituras, lea con cuidado y usted va a ver a Jesucristo, va a ver las cosas que son anunciadas hacia su futura venida, que se cumplen en los evangelios. Entonces, ¿qué nos dice la profecía de Isaías? Por favor, acompáñenme a Isaías 43. Voy a dar lectura. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Dónde encuentra usted ese mismo pasaje? Vaya a Marcos, primer capítulo, versículo 3. Cuando estén en Marcos capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Son las mismas palabras, es la misma profecía, pero una es anunciándolo hacia un evento futuro y la otra es anunciándolo hacia el cumplimiento de esa profecía. Marcos nos presenta la profecía de Isaías, que se refiere a la aparición de un mensajero que vendría antes de la llegada del Mesías. ¿Quién era ese mensajero que iba a llegar antes de la venida del Mesías? Juan el Bautista. Juan el Bautista.
Los judíos creían que antes de la llegada del Mesías iba a venir Elías, el profeta Elías. Vayan a Mateo 17:10, por favor. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La profecía en Isaías nos dice que antes de la llegada del Mesías aparecería un mensajero que daría testimonio de su venida. Y los judíos creían que ese mensajero era Elías, el profeta Elías. Esto se nos muestra en Mateo 17:10 y hay más versículos. Juan 1:21, Mateo 11:14. Mateo 11:14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si quiere puede ir a Mateo 11:14 para ver a quién se refiere. Dice el versículo 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ese Juan es Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces Mateo 13:14 nos dice que Juan el Bautista era el profeta que estaban esperando los judíos. Juan el Bautista era ese Elías que estaban esperando los judíos, ese profeta que iba a venir antes de la llegada del Mesías. Un comentarista nos menciona que las palabras de la profecía en Isaías y en Malaquías llevaron a los judíos a creer que cuando llegara el Mesías primeramente aparecería Elías anunciando su venida. Pero este profeta, este Elías esperado, era Juan el Bautista. Ahora, ¿qué es lo que nos presenta este pasaje? Este pasaje no nos está enseñando la reencarnación, no es lo que enseña el pasaje. Si quieres saber qué es lo que enseña el pasaje, vaya a Lucas 1:17. Entonces, este pasaje no enseña la reencarnación, no se vayan a confundir, no enseña que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Los judíos esperaban que viniera Elías antes de la llegada del Mesías prometido. Entonces Lucas 1:17 dice lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista. No dice que vendría nuevamente Elías. ¿Qué es lo que está enseñando el ángel aquí a Zacarías? Es un ángel enviado por Dios el que está hablando a Zacarías, el padre de Elías. ¿Y qué le está diciendo? Que nacerá Juan el Bautista, vendrá antes de la llegada del Cristo, del Mesías, e irá con el espíritu y el poder de Elías. Es de común opinión entre varios comentaristas que estas palabras, que sería un profeta que vendría con el espíritu y poder de Elías, quieren decir lo siguiente: que sería un profeta que vendría con valor, que vendría con celo, que vendría en santidad y con una mente apartada de los intereses y placeres terrenales.
¿Qué esperaban los judíos? Esperaban un hombre de vestiduras delicadas. Lo dice otro pasaje. ¿Cómo andaban adornados y vestidos los fariseos, los sacerdotes, los escribas? Con sus túnicas largas, con sus túnicas costosas. Muy elegantes. ¿Quién podría haber comprado un perfume de alabastro en aquella época? Los sacerdotes, los reyes, los gobernadores. Pero ¿quién venía? ¿Cómo venía Elías? Un hombre con sencillez, un hombre en pobreza, un hombre con verdadero celo y santidad, apartado de los intereses y de los placeres terrenales. ¿Cuál era la comida de este hombre? Langostas y miel silvestre. Con langostas no piense que eran langostinos ahí, no. Eran como unos como grillos, ¿no? Sí, como unos insectos. Sí. Entonces viene este Juan el Bautista en plena sencillez, sin hambre de riquezas terrenales, con un solo propósito. Desde su nacimiento hasta su muerte, un solo mensaje, llamando al pueblo de Israel a que se volvieran al camino del Señor. Llamando no solo al pueblo de Israel, llamando a los hombres, llamando al mundo a que se arrepintieran y creyeran en aquel que había de venir. Este era el profeta esperado por los judíos. Entonces Marcos aquí nos muestra una profecía acerca de un mensajero que se aparecería antes de la llegada del Cristo, antes de la llegada del Mesías. Este profeta pensaron los judíos que era Elías, pero en realidad se refería a uno que vendría en el poder y espíritu de Elías. Un hombre que tendría el mismo celo hacia Dios, un mismo amor hacia Dios, un hombre en santidad que llamaría al pueblo a arrepentirse de sus pecados y creer en el que habría de venir. Y este hombre era Juan el Bautista. Predicaba en el desierto, curioso, ¿no? No predicaba en las sinagogas ni predicaba en el templo, predicaba en el desierto. Un lugar abierto, pero un lugar muerto. Se cree que era cerca del mar muerto, ¿verdad? Y llamaba a los pecadores, y cerca del Jordán, y llamaba a los pecadores a que vinieran y se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el que había de venir después de él. Ahora, curioso, lea el versículo 4 del Evangelio de según Marcos, dice: bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y vamos a leer ahora el versículo 6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1, ¿qué cree que va a encontrar ahí? A Juan el Bautista. A Elías. ¿Y cómo venía vestido Elías? No venía con lujos, ¿verdad? Segunda de Reyes, ¿qué capítulo es? Capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. De Marcos, ¿verdad? No, Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, y dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. ¿Cómo venía Juan el Bautista y cómo andaba el profeta Elías? Con las mismas túnicas, pieles de camello, ceñidos sus lomos. Una señal en la vestimenta que quizás pueda no tener importancia,
pero una señal que mostraba o que señalaba que Juan el Bautista, una señal externa que señalaba que Juan el Bautista venía como Elías, no solo en vestimenta, sino también con el mismo espíritu y poder de Elías. Este espíritu y poder no era por la vestimenta, no, sino la vestimenta era una señal externa, ¿verdad? De que él era el profeta que vendría antes de la llegada de Cristo, que lo identificaba y lo relacionaba con Elías. Pero su vida, su mensaje, era una señal espiritual que nos mostraba que este era el Elías que habría de venir. Un hombre que no venía con lujo, sino que venía con sencillez, con celo, con santidad, anunciando la venida del Señor. ¿Cuál era el mensaje de este Elías, de Juan el Bautista? ¿Cuál creen que era el mensaje de este Elías? La venida de Jesucristo. El mismo mensaje predicado a través de todo el Antiguo Testamento. O sea, muchísimos. La venida del Salvador prometido por Dios. Era el mismo mensaje. El llamado al arrepentimiento. Los profetas siempre presentan dos mensajes centrales: la llamada al arrepentimiento y la venida del Salvador. Y estos son los dos mensajes que presenta Juan el Bautista. Son los mismos dos mensajes que presenta Juan el Bautista. Versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, el primer mensaje era el arrepentimiento del pecado. Generalmente el arrepentimiento es mal interpretado como pedir disculpas o como hacer actos para enmendar el mal que se ha hecho. Usted vaya a un juez después de haber cometido un crimen y pídale perdón y me cuenta si lo perdona. O vaya a un juez después de que se robó un carro y llévele una bicicleta y me cuenta si lo perdona. ¿Verdad que no lo va a perdonar? Así no funciona. No funciona así ante la justicia humana, tampoco funciona así ante la justicia divina. Generalmente el arrepentimiento es mal interpretado como pedir disculpas o hacer actos para encomendar el mal que se ha hecho. Pero la palabra arrepentimiento tiene un significado totalmente distinto. La palabra arrepentimiento que se nos muestra aquí, que llamaba al arrepentimiento, tiene la idea de un cambio de mente, un cambio interno, no algo superficial, sino un cambio interno que se transforma en algo externo, un cambio de mente. Ahora, usted tome esa palabra cambio de mente y únalo a la idea del bautismo. Y el bautismo no significa solamente sumergir en agua. Es un símbolo, tiene un significado. ¿Y qué es lo que muestran estas dos cosas? El cambio de mente unido a la palabra bautismo. Apuntan a una necesidad de que la naturaleza del hombre sea cambiada. El hombre es pecador. ¿Y qué es lo que necesita? Que su naturaleza sea cambiada. Mentalmente también. Su naturaleza, todo el hombre completo. No solamente lo de afuera, también lo de adentro. Un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio completo, un cambio interno y verdadero. ¿Qué es este cambio, este arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es ir del pecado hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Lo que llama Juan el Bautista es un cambio verdadero, un cambio interno, que es ir del pecado a Dios. Notemos lo siguiente: Juan el Bautista no está enseñando una nueva ceremonia. Y los fariseos y los escribas y los sacerdotes pensaban que era una nueva ceremonia. Iban los pobres, iban las prostitutas, iban los pecadores a Juan el Bautista.
arrepintiéndose y pidiendo que los bautizara, en señal de huir del pecado hacia Dios. Y luego vienen los fariseos, los sacerdotes, los escribas, y le dicen a Juan Bautista: nosotros somos buenos, nosotros no somos como estos pecadores, pero nos llama la atención lo que tú estás haciendo, que estás bautizando gente. Y entonces les dice Juan Bautista: ¿quién os enseñó a ustedes, víboras, serpientes, a huir de la ira venidera? Les dice Juan el Bautista. Ellos pensaban que Juan estaba enseñando una nueva ceremonia. Que para quitarle los pecados, ¿no? Veían eso solamente como un asunto de moralidad. Pero déjenme decirles algo: el bautismo no quita el pecado. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Tanto el bautismo como el llamado de cambio de mente, de arrepentimiento, tienen juntos la idea de ir del pecado hacia Dios. Este bautismo de Juan el Bautista enseñaba esa idea: ir del pecado hacia Dios. No es una nueva ceremonia, sino viene Juan el Bautista predicando la gran necesidad del alma de ir del pecado hacia Dios. La gran necesidad del alma, ir del pecado hacia Dios. En este sentido, la profecía de Isaías acerca del mensajero que vendría preparando el camino del Señor se cumple en el llamado que hace Juan el Bautista a los pecadores de arrepentirse. Isaías había dicho que antes de la llegada del Cristo, antes de la llegada del Mesías, iba a venir un mensajero que iba a enderezar el camino del Señor, ¿verdad? Y que iba a anunciar su venida. ¿Cómo se cumple ese mensaje? En el llamado que hace Juan el Bautista a los pecadores de arrepentirse, de ir del pecado hacia Dios. Pero ¿cómo iban a ir del pecado hacia Dios? ¿Cómo era verdaderamente ir del pecado hacia Dios? Quizás alguien podría pensar que esto significaba agarrar e ir al templo cada sábado. No, era arrepentirse. O quizás alguien pensó, ir con Dios. Quizás alguien en ese tiempo pudo pensar, porque ese era el modelo, quizás alguien pudo pensar: Juan está diciendo que sacrifique los corderos que demanda la ley, o Juan está diciendo que dé los diezmos en el templo, o Juan está diciendo que estoy ceremonialmente impuro y tengo que hacer algo, ir al sacerdote para que me purifique. Pero noten que el llamado es ir del pecado hacia Dios. Y entonces vamos ahora al segundo punto: el Evangelio revela la profecía. El escritor de este Evangelio, Marcos, nos muestra que la llegada del Mesías fue algo anunciado desde el Antiguo Testamento. Fue un evento esperado por miles de años por los profetas, por los padres, por Abraham, por Moisés, por David. Fue un evento esperado por miles de años. Y la llegada de Juan el Bautista era una confirmación que señalaba que Jesús era el Mesías prometido. Y que iba a venir, por eso mandaron primero a él. Exacto. Ahora, esto es lo que se nos muestra en la profecía en Malaquías. Recordemos que Marcos menciona dos profecías: Isaías 43 y Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí vienen, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la profecía en Malaquías. Este versículo lo pueden comparar con el versículo 2. He aquí yo envío a mi mensajero,
delante de tu faz. He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta profecía, juntamente con la de Isaías, Marcos las une y las presenta aquí, en este primer capítulo. Entonces Isaías y Marcos nos decían lo siguiente: la tarea de Juan el Bautista era preparar el camino ¿para quién? Para que viniera Cristo. Para que viniera Cristo, pero noten lo siguiente. ¿Cómo saben ustedes que era para que viniera Cristo? Ahora ya lo sabemos. Porque yo se los estoy diciendo ahorita. pero noten lo siguiente. Si usted lee la profecía en Isaías y en Malaquías, no dice Cristo, tiene otro nombre. Jehová. Tiene la palabra Jehová y tiene la palabra Señor. Y la palabra en el idioma original, en el hebreo, la palabra para Señor es Jehová. Usted si ve en su Biblia la palabra Señor y la primera S, o la S está en mayúscula, y va usted al idioma original, al hebreo, va a ver que Señor se refiere a Jehová, la palabra Jehová. Pero el nombre Jehová no debemos confundirlo con la errónea enseñanza que dan los testigos de Jehová. No debemos confundirlo con eso. Los testigos de Jehová niegan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la palabra Jehová no enseña eso. Los testigos de Jehová dan una falsa enseñanza, una enseñanza errónea acerca de quién es Jehová. La palabra Jehová o el nombre Jehová es un nombre muy especial con el cual Dios se revela al pueblo de Israel. Y Él se revela, o lo que significa es que Él es el único Dios verdadero. Se revela como el Dios del pacto, el Dios de la promesa, que no hay otro Dios aparte de Él. Él es el único digno de ser adorado. Él es antes del principio. Él formó todas las cosas. Él no cambia. Él es el mismo siempre. Y eso es lo mismo que nos presenta aquí Marcos, refiriéndose a Isaías, a Malaquías, y es lo mismo que nos presenta Juan en el Evangelio de Juan. La palabra que se encuentra en esta profecía es Jehová, el nombre de Jehová. Entonces quizás ya están unas preguntas pasando por su mente y que las vamos a responder. Si usted va a Isaías 42:8, dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. ¿Qué quiere decir? Que el nombre del Dios del pacto, el Dios único y verdadero, el Dios que formó y creó todas las cosas, Dios no lo compartirá con nadie, ni con un ángel, ni con un ser creado, ni con una escultura. No lo compartirá con nada ni nadie. Denota que Él es el único Dios, el Dios eterno, que no cambia, que no hay otro igual a Él, que no compartirá la gloria de su nombre con nadie. Y la pregunta aquí es: ¿a quién viene pregonando Juan el Bautista? A Cristo. A Cristo. Pero la profecía que nos muestra aquí Marcos, que es la misma que se cita en Isaías 43 y Malaquías 3:1, que se refiere a Jehová, Marcos la está mostrando acerca de Jesucristo. Juan el Bautista venía predicando a Cristo, pero nos dice quién es este Cristo. Jehová. Es Jehová, es Dios mismo. Antes de la venida de Dios iba a venir Juan el Bautista predicando su llegada. Si usted lee el versículo 7, decía, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo,
yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Dios, no hay otro. ¿Quién es este Cristo que habría de venir? Notemos que la primera pregunta, y la pregunta que surgió durante los primeros años de la iglesia es, y la que creó mayor conflicto es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que puede bautizar con el Espíritu Santo. Jesús es aquel que cumple la profecía. Y aquel que se anuncia en la profecía es Jehová el Señor. ¿Y quién es este que viene a bautizar con el Espíritu y a salvar a los pecadores? Es Jehová el Señor, es Dios mismo. Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo se involucran en la salvación de los hombres. Dios es el Salvador de los hombres. Dios es el que viene a salvar a los hombres. Juan el Bautista venía predicando la venida de Cristo. Notemos que el nombre que es utilizado en la profecía de Isaías, Jehová, el Dios del pacto, es el mismo nombre que se le da a Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, ¿dejó de ser Dios? No. Tomó la naturaleza humana para salvarnos a nosotros. Pero no dejó de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Desde el vientre de su madre era Dios ya. Exacto. Algo incomprensible para nosotros, pero que muestra la gloria de Dios. Entonces, tanto Isaías como Malaquías, estas dos profecías nos muestran quién era el Mesías tan esperado. No era un David, era uno mayor que David, era uno mayor que Elías, era uno mayor que Moisés. El verdadero rey, el rey esperado, era Jesucristo, el Hijo de Dios, Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Dios. Tres personas en un solo Dios verdadero. Tres personas, son dos, hay dos confesiones ahí. Dios es uno y Dios es tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios único y verdadero. Entonces Malaquías nos muestra tres frases que relacionan también el nombre de Jehová con el Señor Jesucristo. Dice el Señor a quien vosotros buscáis. Esa palabra Señor, si usted la busca en el hebreo, es Jehová. Y cuando dice a quien vosotros buscáis, se refiere el Señor de la justicia, el Señor que juzga. El juicio tan esperado, que era algo esperado por los judíos y que debe ser esperado por nosotros. Generalmente, cuando nos imaginamos el juicio final, el Apocalipsis, la gran venida del Señor, generalmente no lo miramos como lo deberíamos de ver, lo vemos con temor, pero eso es erróneo. En realidad, el día del juicio, el día de la venida final, debe de ser un día de contentamiento, nuevamente de victoria. ¿Por qué? Porque Dios vendrá a salvar a su pueblo y vendrá a juzgar a todos aquellos que oprimieron a su pueblo. La justicia tan esperada. Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor a quien vosotros buscáis, el Señor del juicio, el Señor de justicia. Otra palabra, otra frase que encontramos es el ángel del pacto. ¿Qué quiere decir con el ángel del pacto? Con ángel del pacto no se refiere a una criatura, a un ser angelical. Si usted va a la palabra, nuevamente ángel, en el hebreo, puede tener dos significados. Una, como un ser creado, un ser angelical, y la otra, el otro significado es
un mensajero, el enviado. Entonces la segunda palabra que se nos presenta es el enviado del pacto, el enviado de la promesa. Ya van dos frases que nos muestra Malaquías: el Señor a quien vosotros buscáis, el Señor de la justicia, Señor del juicio. Y la segunda es el mensajero del pacto, aquel que tenía las llaves de la promesa, las llaves del pacto. Y la tercera palabra es Jehová de los ejércitos. Nuevamente la palabra Jehová se nos presenta, y aquí hay otro nombre. Este Jehová de los ejércitos quiere decir el Señor de las huestes, el Señor de las huestes. ¿Qué quiere decir esto? Hay discusión si se refiere al Señor de los ejércitos celestiales, al Señor de los ejércitos de Israel, o al Señor de toda la creación, o si se refiere a los tres significados juntos. Los tres. Si se refiere a los tres significados juntos. Pero si nosotros tan solo pensamos en el Señor de los ejércitos celestiales, eso ya nos da un contenido de majestad, de grandeza. Un Señor que es verdaderamente poderoso y superior. Entonces Malaquías nos muestra tres cosas: es el Señor de la justicia, el Señor del juicio, es el Señor del pacto, el enviado del pacto, el mensajero del pacto, y es el Señor de los ejércitos, de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de Israel, de toda la creación. Es el Señor de los ejércitos, de las huestes. ¿Y quién es este Señor? Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Marcos comienza citándonos una profecía que nos muestra quién es el mensajero que había de venir antes de la llegada del Cristo, y que nos muestra quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el Señor de las huestes celestiales. Es Dios mismo. Ese Jesús de Galilea que los hombres, que los judíos se burlaban, que le escupían, que lo maltrataban, que le decían: si eres el Cristo, bájate de esa cruz. Ese Jesucristo que fue apresado después de la cena con sus discípulos, cuando Pedro mochó la oreja del siervo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a Pedro? Guarda tu alma, ¿no sabes que si yo quiero puedo pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles? ¿Un solo ángel sería suficiente para acabar con un gran número de personas? Ahora imagínense una legión de ángeles. Él es el Señor de los ejércitos. Imagínense, vean, no se imaginen, vean Apocalipsis y vean los estragos que hacen un par de ángeles, unos cuantos ángeles. Ahora imagínense una legión de ángeles. Entonces, este Señor Jesucristo, del cual se burlaban los sacerdotes, los escribas, es el Señor de los ejércitos. ¿Ustedes creen que Marcos, el evangelista, iba a escribir algo así si la muerte de Cristo hubiera sido un evento fraudulento? No. ¿Ustedes creen que ellos se iban a someter a persecución y muerte si lo que ellos estuvieran diciendo era mentira? No. Ellos, al igual que el ladrón que se arrepintió en la cruz, no les importaba ya morir o vivir, porque conocieron lo que es verdaderamente glorioso en esta vida, que es adorar a Dios, tener comunión con Él, y este Dios es Jesucristo, el que se reveló, el que se nos mostró, aquel que era prometido por los profetas, anunciado por los profetas, y que se ha revelado en el Evangelio. Lo que nos revela el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Él es Dios mismo. Él vendría a salvar a los pecadores, a todos aquellos que crean en Él. Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús es el cumplimiento de estas profecías. Y todo esto usted lo puede ver en el Evangelio. Lea el Evangelio con cuidado, estúdielo, vaya a las profecías y dése cuenta. Dese cuenta que Jesús mismo es el Dios único y verdadero. Jesús es el Hijo de Dios y Él perdona a todos los que creen en Él. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver un llamado de fe. ¿Qué es lo que nos presenta el Evangelio de Marcos? ¿Por qué Marcos escribe estas cosas? Para que nosotros las conozcamos, para que sepamos quién es el Cristo. Los judíos buscaron ignorar las señales, ocultarlo, disfrazarlo por intereses, por conveniencia. Disfrazaron quién era Jesús, buscaron ocultarlo. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Que también eran judíos. Cuando digo los judíos me refiero más que nada a aquella parte que engloba a los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los del pueblo judío que no creyeron al Cristo. Pero también hubo judíos que verdaderamente creyeron en Jesucristo, que fue, digamos, en un comienzo una minoría, y con la predicación del Evangelio fue acrecentándose. Que fueron los apóstoles Los apóstoles, y los primeros discípulos, porque hubo discípulos también en Jerusalén, que generalmente, y en otras regiones, que generalmente fueron perseguidos y asesinados por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué hace Marcos aquí en este Evangelio? Hace un llamado para creer y para conocer quién es Jesús. Hace un llamado que nos presenta una profecía, y básicamente es como si Marcos dijera: miren, este es Cristo. Y si ustedes van a través de todos los profetas y van a través de todo el Antiguo Testamento, van a conocer más acerca de Él. Van a conocer quién es Él. Él es el Señor. Durante los días del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los fariseos? Crearon un modelo religioso. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad son ceremonias, son tradiciones, son actos aparte de Dios. O sea, todo aquello que el hombre haga aparte de Dios, eso es religiosidad. ¿Cómo es que, perdón? Todo tradiciones, ceremonias y actos, pero apartados de Dios. Eso es la religiosidad. Entonces los fariseos crearon un modelo religioso. Los sacerdotes de ese tiempo, los escribas, los fariseos, crearon un modelo religioso. Ellos sacrificaban animales, sí, pero no lo hacían para Dios. Ellos vendían los animales fuera del templo, al pueblo, y todo esto, pero no lo hacían para adorar a Dios. Ellos oraban, pero no para orar a Dios. Ellos oraban, dice el Señor Jesucristo, que hacían vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no muestra, no servía, pero nos muestra también una enseñanza del Señor Jesucristo de cómo eran las oraciones de los fariseos. Ellos se creían que moralmente, que espiritualmente, eran buenos moralmente, pero ellos creían que por eso eran espiritualmente buenos delante de Dios. Entonces le decían: Dios, te doy gracias porque no soy como este pecador. Yo diezmo, yo ayuno, presentaban una justicia propia delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Le da una patada a esa justicia. Esa es una justicia falsa que no agrada a Dios. Entonces ellos crearon un modelo religioso. Y por medio de ese modelo confiaban que adoraban a Dios. Pero esto fue totalmente erróneo. En medio de sus tradiciones, rituales y sacrificios, perdieron de vista la promesa del Mesías. Lo que Marcos nos presenta aquí es que el Evangelio es más antiguo que cualquier tradición humana.
A través de la historia de los hombres se han creado muchas ceremonias, se han creado muchas tradiciones, se ha hablado de una justicia propia, una justicia humana. Pero antes de todas esas cosas, solamente hay un mensaje que ha predicado Dios para la salvación de los hombres. Un mensaje que es antes de todas las tradiciones humanas, de todas las obras humanas. Y este es el mensaje de cómo Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores a través de un Salvador. Y ese Salvador es el mismo Dios, es el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Lo sacaron del Edén. Y antes de matar a Abel, su hermano, cada uno hizo un acto. ¿Qué hizo Caín? Quiso crear su propio modelo de adorar a Dios. Se puso a cosechar, a trabajar y le dio una gran verdura o fruta, ¿verdad? Entonces, creyendo que eso iba a agradar a Dios. ¿Y qué hizo Abel? Abel sabía que lo único que podía agradar a Dios es aquello que fuera conforme a su promesa. Esa oración hacia Él. Dios iba a mandar un Salvador. La promesa de Dios mostró dos cosas: un Salvador y la necesidad de un sacrificio. Y Abel entonces sacrificó un animal en señal de la confianza que tenía en que Dios cumpliría su promesa. ¿Y quién fue el sacrificio que Dios dio? Fue el sacrificio de su Hijo. De su Hijo que lo amó. El Hijo, que es Dios, se entregó a sí mismo para salvar a los pecadores. El Evangelio es más antiguo que cualquier tradición o ceremonia que hayan creado los hombres. Y eso es lo que muestra Marcos. Eso es lo que muestra Marcos. Imagínense este mundo de religiosidad en el Antiguo Testamento, creada por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, y viene un hombre conocido como Jesús de Nazaret y enseña un camino distinto a las ceremonias y a las tradiciones, pero no un camino distinto a las profecías y a lo que Dios había enseñado en su palabra. Eso lo hizo para que nosotros entendiéramos mejor su sacrificio, ¿no? Jesucristo es la interpretación. Jesucristo el Señor en su vida interpretó lo que es vivir la ley de Dios. Jesucristo en su vida cumplió las ceremonias y los ritos establecidos en el Antiguo Testamento. ¿Qué era necesario sacrificar? No era un animal. El animal enseñaba la inocencia, enseñaba que otro tenía que pagar por nuestro pecado, uno que fuera santo y consagrado para el Señor, pero no era un animal. El sacrificio era el Hijo de Dios. Jesucristo tenía que morir, era el hombre el que tenía que pagar, y el Hijo de Dios se hizo hombre para pagar voluntariamente por nuestros pecados, y lo hizo con gran gozo. Él murió, Él probó la muerte, Él probó la ira en nuestro lugar, y lo hizo con gran gozo, con temor y con gozo, ¿verdad? ¿Por qué con temor? Porque iba a recibir la ira, la maldición en nuestro lugar. ¿Por qué con gozo? Porque Él iba a vencer la muerte, al diablo, iba a recibir la ira y lograr la paz con Dios, iba a resucitar y después iba a dar salvación a su pueblo a través de esa obra. Él dice: Padre, este es tu pueblo, estos son los que yo he salvado y los presento delante de ti para nuestra adoración y gloria por toda la eternidad. Él sufrió y probó la muerte con gran gozo, mirando el fruto que iba a venir a través de su muerte. Vaya a Isaías 53 para que vea que no solamente estaba profetizado el nacimiento y la venida de Cristo, sino también su muerte y también el fruto. Ustedes me dicen si se les parece a lo que nos enseña la cruz en los evangelios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este es Cristo. Este es Cristo. Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planearon, decretaron la salvación de los hombres y también obran la salvación de los hombres. Y dentro de esta salvación, el Hijo se encarna, con su justicia viene a salvar a los hombres. Con su justicia se presenta como nuestro abogado, como nuestro defensor, que va a sufrir la ira por el pecado en nuestro lugar. La palabra expiación quiere decir quitar el pecado, quitar esa cuenta, ese pecado que está delante de Dios. Todos los pecados que hemos cometido, Dios no tiene mala memoria. Todos los pecados que hemos cometido están delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Con su justicia y con su muerte, recibiendo el castigo por nuestros pecados, ¿quién quita esa deuda que nosotros teníamos con Dios? Y entonces, por la fe en lo que Él ha hecho, nosotros venimos a ser pueblo de Dios. Venimos a ser el linaje, el fruto de su aflicción, el fruto de su muerte. Entonces, ¿qué nos presenta el Evangelio de Marcos en este primer capítulo? Que el Evangelio es más antiguo que cualquier tradición humana. Lo que Marcos nos quiere decir en esta primera parte del Evangelio es que si verdaderamente quieres agradar a Dios, si verdaderamente quieres adorar a Dios, debes creer en Jesucristo. Solamente Jesucristo nos lleva a adorar a Dios. Solamente en Jesucristo podemos tener verdaderamente comunión con Dios. Solamente en Jesucristo nosotros podemos orar a Dios, podemos adorarle a Dios, podemos conocer la voluntad de Dios como es enseñado. Solamente en Jesucristo hay perdón por los pecados. El llamado de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentirse. Y arrepentirse quiere decir ir de los pecados a Dios. Pero como dice Romanos, ¿a dónde va a ir el hombre para buscar el perdón, para buscar con Dios? Pero ¿lo va a ir a buscar al cielo? ¿O va a ir a lo más profundo de la tierra? ¿Dónde va a ir? No, Dios mismo vino, se encarnó, se hizo cercano a nosotros, anduvo con los hombres, ¿verdad? Dios con los hombres vino de tal manera que nosotros podemos ir a Él. Él se nos presentó, podemos ir a Él, tener comunión con Él y adorarle. Este es Jesucristo. Creer que Cristo es Él
Hijo de Dios, el Salvador prometido, que vino a salvar a los pecadores. Ese es el llamado que nos hace Marcos. Eso es lo que nos presenta Marcos. Cristo es el Salvador prometido. Es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Marcos no está haciendo, imagínense, Marcos aquí no está haciendo un llamado a que adornes la fe, a que juntes una serie de tradiciones. No está haciendo un llamado a que juntes una serie de tradiciones, ceremonias o conductas. No le dice a uno, mira, tienes que ir de rodillas al cerro de las Tres Cruces. No le dice eso. No le dice, mira, todas las mañanas tienes que lavarte las manos 3 veces, te hincas 7 veces y después te lavas detrás de los oídos y te limpias las plantas de los pies. No dice eso. No pide que adornes con tradiciones, ceremonias o conductas. ¿Qué es lo que dice? Nos dice que nosotros podemos tener verdadera comunión con Dios en Jesucristo. Él es Dios, Él es el Salvador prometido y el llamado es: huye de los pecados hacia Dios, ve del pecado hacia Dios. Siendo pecador así como eres, el llamado es: ve a Dios, ve a Jesucristo. Mira, este es Jesucristo, el Salvador prometido, anunciado por los profetas. Él es el cumplimiento de la ley. Cree en Él y serás salvo. Esta es la promesa que nos muestra. Esta es la promesa que se nos revela en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por mostrarnos en esta mañana quién es Jesucristo. Tu palabra nos muestra que tu Hijo es Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es el Dios en el cual nosotros creemos. Tú te has revelado así y nosotros no podemos cambiar ni vamos a cambiar nada, Señor. Es lo que nos enseña tu palabra y nuestro trabajo no es modificarla, sino enseñarla. Así nosotros no comprendamos todas las cosas que nos muestra ella. No podemos comprenderlas en nuestra pobre lógica humana. Sin embargo, esto no quiere decir que sean falsas o fraudulentas, sino que más bien tú eres así. Tú eres un Dios grande que supera nuestra comprensión. Un Dios o el Dios que no es comparable con nada que exista en la creación. Eres el Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eres el Dios también que salva, que se ha involucrado, o más bien el único que puede lograr la salvación para los hombres. No hay otro que pueda dar el perdón sino tú mismo. Y no hay otro que pueda también ganar el perdón para los pecadores sino tú mismo. Y te damos gracias por esto, Señor. Te rogamos que tú fructifiques en nuestras vidas, que ese fruto de tu aflicción produzca mucho más fruto, Señor, que tú traigas a tu pueblo, que tú nos enseñes tu palabra, que tú nos alimentes y que tú produzcas un gozo sincero y verdadero en nuestros corazones y que nuestras vidas se conformen a adoradores, a discípulos fieles. No seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos adoradores, que seamos discípulos fieles. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Te encomendamos estas reuniones de estudio. Te pedimos, Señor, que tú traigas a tu pueblo y te rogamos estas cosas, Señor, no para nosotros ganar popularidad, reconocimiento o mejorar nuestra economía, no, Señor. Danos un ministerio similar al de Juan el Bautista, no que busque las billeteras de las personas, no que busque las riquezas, sino que en la sencillez, con valor, con celo, con santidad, llamemos a las personas y prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Señor.
Manténnos durante todo el tiempo en sencillez y en humildad, para que solamente sea tu gloria la que resplandezca, Señor, no nosotros. Te lo rogamos, por favor, Padre. A ti sea toda la gloria. Tú recibes la adoración en esta mañana y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.